La tarea más importante entonces de hoy será, primero, comprender. Gracias. Muchas gracias. Ya, ahí sí. Ya. Bueno, ahí dice 1 de junio, pero como ya les dije, el plazo es hasta el 8 y conversable. Ya, primer objetivo de la clase de hoy, comprender las características más importantes de las fracciones. Si bien es cierto, son cosas que ustedes han visto años anteriores, es importante que ahora ya las dominen. Por eso tenemos que ver las características de las fracciones. Luego, cómo se usa en la vida diaria. Luego vamos a practicar las 4 operaciones, ¿cierto? Adición, sustracción, multiplicación y división. Y finalmente, poder aplicar todo esto en la resolución de problemas de la vida diaria. ¿Ya? Presentemos el conjunto de los números racionales. Como todos sabemos, decir fracción no es decir racional, no son sinónimos, ¿cierto? Racionales es más amplio, abarca fracciones, decimales, positivas y negativas, ¿ya? Entonces, en primer lugar, el conjunto de los racionales, ¿cierto?, se define, en este caso, por la fracción n partido por b, donde ambos son enteros. Es decir, que una fracción no podría estar formada por decimales, por ejemplo, ¿ya? Tiene que ser entero el numerador y el entero el denominador. Ahora, ¿por qué dice que d no puede ser? Oh, se me adelantó. Ya, disculpen, se me adelantó. Gracias. ¿Por qué dice que d no puede ser 0? Porque esta raya fracción, chiquillos, es una división. Y la división por 0 no existe. Y como la división por 0 no existe, entonces el denominador siempre tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Ahora podemos avanzar. ¿Cuáles son las formas de expresar un racional? Como les había adelantado, ¿cierto? Puede ser expresada como decimal. Aquí, por ejemplo, un medio es igual a 0,5. ¿Ya? Expresado como decimal finito. 12 tercios es igual a 4. ¿Se fijan? Que también es un número natural aquí, pero está expresado como fracción. 2 tercios es igual a un periódico, 0,6 periódico. Y viceversa. Los periódicos también se pueden expresar como fracciones. Ahí tenemos 2 ejemplos. Avanzamos entonces. Iniciar con nuestro estudio entonces, hablando del conjunto de los números racionales, pero con las fracciones. Aquí podemos observar pictóricamente, es decir, en dibujo, que el entero fue dividido en 4 partes y se pintó una. Después, lo mismo, dividido en 4, se pintaron 2, sería 2 cuartos. Y aquí, dividido en 4, y se pintaron 3. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que las partes de la fracción son numerador y denominador. ¿Ya? Entonces, se define una fracción a partido por b como un cociente entre 2 números enteros, como lo habíamos dicho recién, ¿cierto? Que a y b son enteros, pero b distinto de 0. ¿Qué es lo que indica el denominador? Las partes en que se divide. Aquí el 4, ¿cierto?, el denominador, el entero se dividió en 4 partes. ¿Y qué indica el numerador? Las partes que se toman de ese entero, ¿ya? Aquí se tomó 1, aquí 2 y aquí 3. Seguimos avanzando con las propiedades de las fracciones. Aprendimos, ¿cierto?, que la fracción se clasifica en propia e impropia. ¿Cuándo una fracción es propia? Cuando el numerador es menor que el denominador, como en este caso, ¿cierto? El entero se dividió en 6 partes y se pintaron 2. Esta es propia, menor que 1, menor que el entero. Y esta que está acá es impropia. ¿Por qué? Porque el denominador es menor que el numerador. Si ustedes se fijan, es más que un entero, ¿cierto? Es mucho más que un entero. Tenemos 6 partido por 6, que sería esto, más, pinto 3 de la que viene, 3 partido por 6, 9 partido por 6. ¿Cierto? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ya, me avisan cualquier duda, ¿ya? Finalmente debes recordar que las fracciones impropias también se pueden escribir como número mixto, los cuales se componen por una parte entera, en este caso es 2, ¿cierto? Y una fracción propia, que en este caso es 1/4. Ahora, ¿cómo se representa pictóricamente?
Bueno, se hacen, ¿cierto?, 3 rectángulos o 3 círculos, como a ustedes les convenga más, como les guste, y lo dividen en 4 partes. Entonces aquí tengo un entero que está dividido en 4 partes, que podríamos decir 4 partido por 4. Aquí tengo otro entero, más 4 partido por 4 serían 8 partido por 4. Y aquí tengo pintado solo uno, 9 partido por 4. Que expresado en número mixto, ¿cierto?, es 2 enteros, 1/4. Ahora, si quieren recordar cómo se transforma, fácil. Multiplicar el 2 por el 4, ¿cierto? 2 por 4, 8, más 1, 9/4. ¿Ya? Y viceversa. Si quiero transformar de esto, de esta fracción, ¿cierto?, impropia a número mixto, divido. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 9? ¿Cuántas veces? 2, ¿cierto? Por lo tanto, sería 2 enteros. 2 por 4, 8. ¿Y cuánto me sobra? 1. Ahí se me adelantó, pero no importa. Ya, después dice, 2 o más fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Las fracciones equivalentes cumplen que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Siempre va a ser igual, chiquillos. Ya, aquí, por ejemplo, A por D igual a B por C. ¿Ya? Veamos acá. Un medio dice que es equivalente a 2/4. Multipliquemos cruzado. 1 por 4, 4. 2 por 2, 4. Así se pueden comparar las fracciones. ¿Ya? Aquí tenemos varios ejemplos, pictóricamente puestos. ¿Ves? Un medio está dividido en 2 y se pinta 1. 2/4 está dividido en 4 y se pintan 2. Y 3/6 está dividido en 6 y se pintan 3. ¿Ya? Y en estos ejemplos, un medio está dividido en 2 y se pinta 1. 2/4 está dividido en 4 y se pintan 2. Y este último, que son 16 cuadritos, ¿cierto? Y se pintan 8. Si ustedes se fijan, todos representan la misma fracción. ¿Dudas hasta acá? ¿No? ¿Con las fracciones equivalentes? Ya. Me avisan y paramos el pago. Otra forma de representación gráfica sería esta, ¿cierto? Que en el fondo es como lo mismo, ¿ya? Amplificación. Bueno, ahora viene la parte práctica, chiquillos. Esto es muy importante dominarlo para operar con fracciones, ¿ya? ¿Qué significa amplificar? La palabra lo dice, ¿cierto? Agrandar. Pero ¿qué es lo importante de esto, chiquillos? Que se mantiene su valor. Eso es lo importante, se mantiene su valor. Entonces aquí, por ejemplo, amplificar consiste en multiplicar numerador y denominador por un mismo número, mayor que 1. Por ejemplo, acá, 3/4, se amplificó por 2, ¿cierto? Y nos quedó 6/8. Y ahí está pictóricamente. Otro ejemplo, dice 1/4 se amplificó por 4 y me queda 4. Esta reunión está siendo grabada. Parece que alguien activó el micrófono, se sentía un eco, ahí está bien. Ya, entonces, repito, esta se amplificó por 4 y me quedó 1/4 equivalente a 4/16. ¿Se fijan que es lo mismo? Entonces, amplificar significa ampliarla pero mantener su valor. Esa es la clave de amplificar, ¿ya? Multiplicar numerador y denominador por el mismo número, pero al final el valor de la fracción se mantiene. Aquí lo pudimos ver en forma numérica y en forma pictórica, como dibujos, ¿ya? Simplificación. También es muy importante, chiquillos, sobre todo cuando hablamos de fracciones irreductibles. ¿Se acuerdan que en clase yo les dije que siempre la fracción se debe usar irreductible? Entonces, muy importante simplificar. ¿En qué consiste? Consiste en dividir el numerador de la fracción y el denominador por el mismo número. Aquí en este ejemplo, ¿cierto? Tenemos 6/8, se simplificó por 2 y me quedó 3/4. Y aquí está pictóricamente, ¿se fijan? Con un dibujo. Aquí está dividido en 4, se pintan 3, y fíjense que es equivalente a esta, está dividido en 8 y se pintan 6. Aquí está el concepto de fracción irreductible. ¿Qué era una fracción irreductible entonces? Era aquella que no se puede seguir simplificando. Pregunta, entre 6/8 y 3/4, ¿cuál es irreductible? 3/4, ¿cierto? Porque ya no se puede seguir simplificando.
es aquella en la que el máximo común divisor del numerador y denominador es 1. ¿Ya? Podríamos decir también que son primos entre sí, porque no se puede seguir dividiendo. Ahí está el dibujito correspondiente entonces a el mismo ejemplo, ¿cierto? Fracciones irreductibles. De 6/12 se simplifica por 2, después queda 3/6, se simplifica por 3 y me queda la irreductible 1/2. ¿Ya, chicos? Avanzamos entonces. ¿Duda? ¿Alguna duda por ahí? Ya, entonces, el conjunto de los números racionales es un conjunto ordenado, al igual que los naturales, chiquillos. ¿Se acuerdan los naturales y los enteros? Es ordenado, significa que se puede comparar, se puede decir cuál es mayor, cuál es menor, y se puede ordenar. Reducir fracciones al común denominador, lo cual consiste en hallar otras fracciones con el mismo denominador que sean equivalentes a las originales. Por ejemplo, 3/5 y 4/3. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo entre 5 y 3? Correcto, es 15, ¿cierto? Entonces, habría que amplificar acá, ¿cierto? De tal forma que me dé 9/15 y 20/15, ¿cierto? ¿Por cuánto amplificamos? Esta por 3 y esta por 5, ¿cierto? Entonces, para comparar fracciones se reducen al común denominador y se comparan los numeradores. ¿Cuál va a ser mayor? La que tenga mayor numerador. Aquí, por ejemplo, entre 9/15 y 20/15. ¿Cuál tiene mayor numerador? Esta, ¿cierto? 20/15 es mayor que 9/15. Para comprender mejor, un ejemplo de la vida diaria. Si comparas dos personas en estatura, ¿cómo las tienes que comparar? Colocarlas al mismo nivel, ¿cierto? De la misma forma, entonces comparamos las fracciones. Al dejar al mismo nivel las personas, tú las comparas fácil. Las fracciones igual, las dejan con igual denominador y ahí las pueden comparar según el numerador. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Por favor, me avisan. No he visto ninguna manito por ahí. También se pueden comparar fracciones en la recta numérica. Aquí es un poquito más complejo, pero no es tampoco tan difícil. Aquí, por ejemplo, si tiene denominador 8, dividimos de 0 al 1 en 8 partes iguales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 y 5/8. ¿Ya? Y aprendimos del conjunto Z, ¿cierto? Que el que está a la derecha es mayor que el otro. Se me arrancó de nuevo el pavo. Esa es la única bola que se me arranca. Ya. Habíamos aprendido entonces que en la recta numérica el que está a la derecha es mayor que el otro. Entonces 5/8 mayor que 2/8. Y también, ¿cierto? Podemos decir que como son de igual denominador, es mayor el que tiene mayor numerador. ¿Cierto? Muy bien. Seguimos avanzando, no he visto ninguna manito todavía. ¿En qué situaciones de la vida diaria encontramos fracciones? Bueno, ahí, ¿cierto? En la velocidad de los vehículos, al partir una pizza, ¿cierto? Al hacer un quequito y repartirlo en la familia, especialmente en este tiempo de cuarentena, al comprar leche, ¿cierto? 1/4 de leche, medio litro de leche. Ahí tenemos varios ejemplos de la vida diaria donde usamos fracciones. Ahí tenemos el ratoncito, que se come su trozo de queso, también una fracción del queso. ¿Y para qué nos sirve? Para mucho. Por ejemplo, la mamá cuando hace un quequito en la casita, ¿cierto? Ocupa 1/4 de mantequilla, media taza de aceite, 2,5 tazas de harina. ¿Se fijan? Una taza de azúcar acá tenemos, media taza de jugo de naranja. ¿Se dan cuenta cómo se usan las fracciones en la vida diaria? O sea, la mamita igual usa las fracciones en su cocina. ¿En qué otras disciplinas encontramos fracciones? ¿Hagamos memoria? En física, ¿cierto? Para calcular la rapidez de un móvil o de un corredor, ¿cierto? ¿Y cuál sería la fórmula? ¿Alguien la recuerda? Distancia partido por tiempo, ¿cierto? Esa es una fracción. Y mire cómo se usa, ¿cierto? En otras disciplinas, para calcular la velocidad.
También en biología, educación física, podemos calcular el índice de masa corporal también con una fracción, ¿cierto? El peso dividido por el producto entre la estatura por sí misma, ¿cierto? Estatura por estatura o estatura al cuadrado. Entonces ahí sabremos si estamos bien de peso o estamos muy delgaditos o con exceso de peso. ¿Ya? Ahí estamos entonces en el uso de la fracción en la vida diaria. Veamos un ejemplo. ¿Qué número te permitiría expresar la cantidad de pizza que se representa en la imagen? Primero tenemos que ver en cuántas partes está dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 6 partes, ¿cierto? Entonces podríamos hacer 2 preguntas. ¿Qué parte se comió de la pizza? ¿Cierto? ¿Qué parte se comió? Sería 1 de 6. ¿Y qué parte se representa? 5 sextos. 5 de 6. Bueno, ahora nos vamos a lo más importante, chiquillos, que son las operatorias. Ya aprendimos lo que era cómo compararla, cómo simplificarla y cómo amplificarla. Entonces vamos a la operatoria. ¿Cómo se suman fracciones? ¿Quién se recuerda? Así, ¿cierto? Se igualan los denominadores, ¿cierto? Y al igualarlo, simplemente sumamos o restamos los numeradores. Aquí 3 más 6, 9, y aquí 5 menos 2, 3, ¿cierto? Entonces, si tienen el mismo denominador, se suman o restan los numeradores y se mantiene el denominador común. ¿Cómo sería en forma pictórica, o sea, como dibujo? Aquí lo tenemos, ¿cierto? 1 octavo más 3 octavos, fíjense que se ve clarito ahí con el color celeste y el verde, 4 octavos. ¿Se dan cuenta? Entonces, nunca se olvide que los denominadores se mantienen cuando son iguales. Ahora, ¿qué pasa si tienen distinto denominador? ¿Qué crees tú que hay que hacer? Fácil, ¿cierto? Se aplica lo que aprendimos recién, o amplificar, o simplificar, ¿cierto? Y se reducen a un común denominador. Y al hacerlo así, vuelve al caso anterior, ¿cierto? Aquí lo tenemos en forma pictórica. 2 cuartos más 1 medio, ¿cierto? El 2 cuartos se mantiene y amplificamos 1 medio. ¿Por cuánto lo amplificamos? Por 2. 1 por 2, 2 y 2 por 2, 4. Y ahí procedemos, como ya sabemos, ¿cierto? Conservo el denominador y sumo 2 más 2, 4. ¿Hasta ahí no hay dudas, chicos? ¿Hasta ahí no hay dudas? ¿No hay ninguna duda hasta ahí? ¿No? Ya. Seguimos avanzando entonces. Ya. Entonces, dice, multiplicación de fracciones. ¿Quién se recuerda cómo se multiplican fracciones? ¿Alguien me está levantando la manito? Horizontal, ¿cierto? Horizontal. No, nadie levanta la manita. Entonces, para multiplicar 2 o más fracciones, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. ¿Ya? Como se muestra en el siguiente ejemplo. 3 por 11, 33, 5 por 14, 70. Otro ejemplo, 2 por 4, 8, 3 por 5, 15. Chiquillos, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Hacemos en la pizarra algún ejemplo? ¿No hay dudas? No hay dudas, ya. ¿Me avisan cualquier duda, por favor? ¡Ay! Ah, me dice que está bien, no tiene duda. A ver, si me hace así, no sé si estará bien o tiene duda. Está bien. Está bien. Ya, mi niñito, ya. Muchas gracias. Ya, seguimos avanzando entonces. División. ¿Cómo se dividían fracciones? Yo sé que ustedes me van a decir cruzado. ¿Cierto, Mati? Me van a decir cruzado. Sí, es verdad, pero de aquí en adelante, yo se lo alcancé a decir en la sala de clase, ¿cierto? Vamos a trabajar multiplicando la primera por la segunda invertida, ¿ya? Entonces dejamos fija la primera fracción, ¿ya? La primera, que en este caso sería 11 sextos, invertimos la fracción 9 séptimos y la dejamos como 7 novenos. Y ahora, ¿cómo procedemos? En forma normal, como una multiplicación, ¿ya? Procedemos en forma normal. Entonces me va a quedar 11 por 7, 77, 6 por 9, 54. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tendríamos, ¿cierto? Ya las 4 operaciones.
Ahora apliquemos lo revisado en el siguiente ejercicio práctico. Ya, aquí dice, sea X un tercio, un cuarto y un sexto. Ordénalos de manera creciente. ¿Qué tenemos que hacer ahí? A ver si nos ayudamos con la pizarra ahora. Dice un tercio, X es un tercio, ¿cierto? Y es un cuarto. Y Z es un sexto. Les pido por favor que pinchen, doble clic para que se vea la pizarra. Yo tendría que dejar de compartir, parece. Ya te piden de manera creciente. 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 O sea, de menor a mayor. Entonces, para poner la pizarra ahora tendría que dejar de compartir. A ver. Deja de. Ahí está. Deja de. Ya. Y ahí hagan doble clic, por favor, en mi imagen. Ahí. ¿Ya? Rayen, ¿pudieron agrandar para que se vea la pizarra? ¿Sí? Ya. Tiene que hacer doble clic en mi cuadrito. Doble clic. Y ahí se va a ver la pizarra. Ya. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, ya. Listo. Entonces me están pidiendo que la ordene de manera creciente. ¿Cierto? Ordenar de manera creciente significa de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Igualar denominadores, buscando el mínimo común múltiplo. ¿Cuál va a ser el mínimo común múltiplo entre... Mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 6? ¿Cuál será? Mínimo común múltiplo entre 3, 4 y 6. 12. 12, perfecto, muy bien, 12. Porque el 3 está contenido en el 12, el 4 y el 6, perfecto. 12. Entonces, ¿por cuánto amplifico? Voy a usar otro plumón de color. ¿Por cuánto amplifico 3 para que me dé 12? ¿Por cuánto amplifico 3 para que me dé 12? Si alguien quiere participar, desactiva el micrófono. 4. Por 4, muy bien, perfecto, por 4, ¿cierto? Y me estaría quedando que X va a valer 1 por 4, 4, y 3 por 4, 12, perfecto. ¿Por cuánto amplifico 4 para que me dé 12? ¿Por cuánto amplifico un cuarto para que me dé 12 el denominador? 3. Por 3, muy bien. 3, perfecto. Entonces, y me estaría quedando 1 por 3, 3, 4 por 3, 12. Perfecto, nos queda solo Z. ¿Por cuánto amplificamos para que me dé 12 el denominador? 2. Perfecto, muy bien. Entonces nos va a quedar Z igual 1 por 2, 2, y 6 por 2, 12. Los felicito porque esto está en la evaluación formativa. Aparece uno de los ejercicios y ya tienen listo uno. Ya, entonces ahora dice creciente, creciente, de menor a mayor. Como son igual denominador, es menor el que tenga menor denominador. Numerador. ¿Cuál será el menor? ¿Quién quiere participar? ¿Que desactive su micrófono? ¿Z? Z, muy bien. Z, menor que. ¿Cuál viene después? Y. Muy bien. ¿Y después? X. Perfecto. Perfecto. Esa sería la respuesta siguiente. Tenemos lista una de la evaluación formativa, ¿ven? Entonces, estaríamos listos ahí. Y tendríamos lista la actividad, que sería la alternativa. A ver, compartir pantalla. Ahí, ¿cuál era? A ver. Aquí. Esa. Ahí está, chicos. Aquí abajo, ahí, ¿cierto? Ahí. Se fue para arriba. Ahí. Ya, entonces, la alternativa correcta era Z y X. Z y la D. La D, chiquillos. ¿Ya? La alternativa D. ¿Alguna duda, consulta?
¿No? ¿No hay dudas? Ya. Seguimos avanzando entonces. Aquí te dice, escribe el símbolo que corresponda, mayor, menor o igual en cada caso. ¿Ya? En la primera se ve facilito, ¿cierto? ¿Qué signo irá ahí, chicos? A ver, apliquemos el aprendido. El que quiera participar, desactive el micrófono. ¿Menor o mayor? Yo sé. ¿Cuál? 4 séptimo, el mayor. Perfecto, 4 séptimos mayor, muy bien. La 2 dice 5 medios y 9 medios. 9 medios. 9 medios, perfecto. Aquí hay problemas. Esta la hacemos en la pizarra, ¿les parece? Porque son distintos denominadores, ¿ya? ¿Puedo borrar acá? Lo anotaron ya, ¿cierto? Sí, sí. Si alguien quiere tomar apuntes, puede tomar apuntes. Ya, voy a aprovechar esta oportunidad, chicos, para enseñarles el otro método, el que vimos al principio, ¿ya? El que vimos al principio era cruzado, ¿se acuerdan? Entonces dice, ay, pero se me adelantó ay, ese. Ya, estábamos en 6 tercios y 8 cuartos. ¿Ya? Bueno, los que son más rápidos tienen que haberse dado cuenta al tiro que el signo es igual, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 6? ¿Cuántas veces? 2. 2 veces, ¿cierto? Y el 4 en el 8, ¿cuántas veces cabe? 2. 2 también, perfecto. Entonces, así, se dieron cuenta al tiro que el signo es igual, pero comprobémoslo con el método que digo yo. Tú partes con el numerador de la primera y lo multiplicas cruzado por el denominador de la segunda. 6 por 4, 24, ¿cierto? Y lo pones abajito, ¿ya? Después multiplicas 8 por 3, 24. Y lo hemos comprobado. ¿Se dan cuenta? Hemos comprobado de que son equivalentes en este caso, ¿ya? Veamos aquí se ve clarito, ¿cierto? ¿Por qué se ve clarito con lógica, chicos? Porque este 300 partido por 100, ¿cuántas veces cabe el signo de 300? 3. 3, ¿cierto? Y aquí es un tercio. Si tú simplificas por 100, se nos da que es mayor el 3 que la fracción, porque la fracción es menor que 1. Aquí, 4 partido por 4 es 1, ¿cierto? 7 partido por 7 es 1, así que también el signo sería igual. Y este último, aquí está, este lo pone en la pizarra. Está más difícil de verlo a primera vista. Ya. Entonces, tenemos 7 quintos y 1 entero, 2 quintos. Ya, aquí ustedes eligen, o pasan este número mixto o pasan esta fracción. Yo prefiero pasar esta fracción. ¿Cómo se pasaba a fracción? Se multiplica, ¿cierto? Este número por el 5, ¿ya? ¿Cierto? 1 por 5, 5. Y se le suma, 1 por 5, 5, ¿cierto? Y se le suma 2, y me quedaría 7 quintos. ¿Se dan cuenta? O sea, también son iguales. ¿Ya? Ya. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Sí? ¿No hay dudas? Entonces estamos superados lo que es mayor y menor. ¿Cierto? Eso también es lo mismo. Ordenado de mayor a menor. Vamos entonces a la práctica. A la división de fracciones. Dice dividir 3 cuartos. ¿Cómo se podrá detener un ratito que no avance? A ver, ahí. Creo que avance. Ya, no importa. Vamos a hacer en la pizarra esa, aunque parece ahí bien hecha, con detalle, pero ya, dice 3 cuartos. Ay, se me olvidó que este plumón no se ve muy bien. Ya, dice 3 cuartos dividido por 5 sextos. 3 cuartos dividido por 5 sextos. Ya. Dijimos que cuando era división, la primera se mantiene fija. Esta.
¿cierto? Se mantiene fija y la otra se da vuelta. Entonces me va a quedar 3/4 por 6/5, ¿cierto? Y ahora multiplicamos horizontal. 3 por 6, 18, y 4 por 5, 20. ¿Cierto, chicos? ¿Podríamos decir que terminamos el ejercicio o falta todavía? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices tú, Florencia? ¿Falta algo o está terminado? Yo creo que hay que simplificar. Correcto, ¿cierto? Porque hay que dejarla irreductible. ¿Por cuánto simplificamos? Parece que por 2, ¿cierto? Mm, Es el máximo común divisor. 2 en 18, 9, y 2 en 20, 10. 10. No se puede convertir en número mixto porque es una fracción propia, ¿cierto? Aquí lo podemos ver en el Padre. Gracias. Ahí, ¿cierto? Y nos quedan 9 décimas. ¿Clarito? Bueno, te invito a aplicar todo lo repasado hasta el momento en relación a fracciones positivas. Profe, Sí, dígame, dudas, dígame. ¿Quién tiene dudas? A ver. ¿Quién tiene dudas? Con vos, a ver. ¿Cómo puedo saber quién tiene dudas? Hay 39 alumnos. Chiquillos, ¿quién tiene dudas? Que no lo Profe, veo. yo tengo una. Ya, dígame, Matías. Después me dice la otra persona que tenía duda. Dígame, Matías, ¿qué duda? Es del primer problema. O sea, del primera actividad. Ah, pero la que viene ahora o la que ya pasamos. No la pasaron. Es que en la guía, es ¿Ya? parte de la guía. En la primera aparece en la F, ¿Ya? que dice, si la señora Sara tiene un bidón con 3 litros de jugo de naranja, ¿cuántas botellas de 3/8 podrá llenar con el jugo que tiene? Ah, ya, pues lo tenemos que esperar un Pues, poquito con ella porque ahora vamos a empezar con los problemas. ¿Ya? sí. Terminamos los problemas y vemos el de la jugo naranja. ¿Ya? Bueno, Había una alumna que había dicho que tenía duda, ¿no? profe, Sí, dígame. Dígame la duda. profe, que es que yo tenía una duda, pero que era de al principio del el primer ejercicio, el que estaba en la evaluación. Ah, la evaluación. Ah, ya, Sí, ya. el del PPT, pero que estaba al principio. Ah, del PPT igual. Ya, Sí, perfecto. Vamos a atrasarnos, ¿ya? Vamos a retroceder. Por ahí vamos, ¿no? Más adelante. no, era el primer ejercicio, el que dice aplique lo aprendido y resuelva. Primer ejercicio. Aplique lo aprendido y resuelva. ¿En este? Ahí. Este. Sí, Ay, no sé, lo borré. Ya, no se preocupe. sí, es que no, es que yo le preguntaba de lo que había escrito más o menos como para escribir los que yo no alcancé. Oh, yo pregunté si podía borrar. Es que el teléfono no me dejó hablar, entonces... Oh, pero está grabado, ¿cómo lo podemos hacer? Lo hago de nuevo, pues. Lo hago de nuevo. ¿Ya? Pero por último, díctamelo, yo lo escribo al tiro. Ya, mira, 1/3 lo tienes que amplificar porque un compañero me dijo que el mínimo común múltiplo era 12. ¿Ya? Entonces el tercio lo tienes que amplificar por 4 para que te dé denominador 12. ¿Ya? Este sería el X. ¿De acuerdo? Entonces 1 por 4, 4, 3 por 4, 12. ¿De acuerdo? Ya, Ok. el I era 1/4. ¿Ya? Tienes que amplificar por 3 para que el denominador te dé 12. Te quedaría 3/12, ¿de acuerdo? Y Z era 1/6, y tenías que amplificar por 2 para que te dé 2/12, ¿ya? Entonces ahí es fácil ver cuál es menor, porque dice creciente, entonces el menor va a ser este. Entonces Z va a ser menor que, después le sigue I. Y después le sigue X. Ahí. ¿Se ve el plumón o lo remarco con el negro? Z. Profe, ¿y eso es para las dos partes, para el numerador y el denominador?
No, solamente tienes que igualar denominadores y comparar solo los numeradores, nada más. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. ¿Cuáles los denominadores? Se comparan solo los numeradores. Por ejemplo, aquí es 2, es menor que 3 y menor que 4. Ok, Ahora ok, sí, entendido, entendido. ya mi niña, gracias por preguntar. ¿Ya? Ya, entonces ahora nos vamos a los problemas para que explicarles después el de Matías. Ya, lo primero que tenemos que ver en un problema, Matías, y todo el curso, es leer el enunciado, leerlo. Si es necesario, leerlo 2 veces, 3 veces, hasta que lo comprenda. Después tienen que pensar lo que nos están pidiendo, qué datos requerimos para resolverlo. Si encontramos números mixtos, convertirlo a fracción, porque no se puede trabajar con números mixtos, y simplificar. ¿Ya? Eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, partimos. Veamos este ejemplo. Dice, Angelina decide vender en su negocio alimento para mascotas. Para iniciar su negocio, compra 10 kilos, un octavo, y luego decide comprar 5 kilos, un cuarto. ¿Cuántos kilos tendrá para vender? En primer lugar, debemos convertir los números mixtos a fracción. Aquí está, ¿cierto? Multiplicamos el 10 por 8, 80, le sumamos el 1 y mantenemos el denominador. Es decir, queda 81 octavos. Después 5 enteros, un cuarto, hacemos lo mismo. Lo convertimos a fracción y nos queda 5 por 4, 20 y 1, 21 cuartos. Ahora que están convertidas en fracciones, igualamos denominadores, ¿cierto? 21 cuartos, lo amplificamos por 2, nos quedan 42 octavos. ¿Ya? Entonces, como ya están de igual denominador, ¿qué tenemos que hacer? Conservar el denominador, ¿cierto? Y sumar los numeradores. ¿Ya? Ay, perdón, me adelanté. ¿Qué pasó? Ahí. Ya, lo explico de nuevo entonces. Tenemos números mixtos, ¿cierto? Los kilos que compró Angelina, los transformamos en fracción común. Luego amplificamos 21 cuartos para dejarla al denominador común, que es 8, y sumamos. ¿Cómo se suma? Conservo el denominador 8 y sumo 81 más 42 y nos da 123. Lo cual como número mixto nos queda, ¿cuánto nos queda? No lo veo bien. ¿Cuánto nos queda, chicos? Como número mixto, 8 por... ¿Cuántos kilos no lo puedo ver? ¿Cuántos kilos me quedan número mixto? Veamos. 8 por cuánto me da 120. ¿Cuántos, chiquillos? Matías, ¿tú lo puedes ver? ¿Mm? ¿Qué cosa? ¿Cuánto me queda número mixto? Número mixto nos queda 15 3 octavos. Ahí dice. 3 octavos, ¿cierto? ¿Por qué? Lo voy a explicar aquí en la pizarra. ¿Por qué? Porque tú tienes que dividir. Tienes que dividir 123 dividido por 8. ¿Cierto? Entonces, 8 en 12, 1 por 8, 8, 12, 4, bajo el 3, ¿cierto? Sí. 8 por 5, 40 y me sobran 3. Entonces, esto es el que va a ir abajo, chiquillos. Esto es el que va abajo, el resto. ¿Ya? Entonces, por eso que va a ser 15 enteros, esto va arriba y se mantiene el 8. ¿Ahora sí? Sí. Avanzamos entonces. Las fracciones y la vida diaria. Dice, Anita compró una pizza para compartir con su amiga Mariana, quien se comió la cuarta parte, ¿ya? Es decir, un cuarto. Y Anita 3 octavos parte. ¿Cuánta pizza le quedó para repartir entre sus hermanos? Lo leemos bien, lo analizamos, ¿cierto? Entonces, para saberlo debemos sumar lo que ha comido Anita y su amiga, para lo cual igualamos denominadores, ¿cierto? Un cuarto más 3 octavos, amplificamos un cuarto, ¿cierto? Por 2, y nos queda 2 octavos más 3 octavos. Y nos queda eso, la suma, 5 octavos, ¿cierto?
Finalmente restamos 5 octavos de entero. Chiquilla, tiene que fijarse en el denominador. Si el denominador es 8, el entero va a ser 8 partido por 8. ¿Ya? Restamos y ¿cuánta pieza le dejaron al hermano? Le dejaron 3 octavos. ¿Se entendió bien eso? ¿Sí? Ya, perfecto. Aquí tenemos, a lo mejor está diciendo Matías, porque, no, la medida tiene que ver con bidones. Ya, entonces, recuerden leer bien el problema, analizarlo, ¿cierto? Aquí se trata de un gráfico. Ahí tenemos el dibujito, ¿cierto? Se va a arreglar los baños. Y este gráfico destapa 5 octavos de cañería por hora. Es decir, por cada hora destapa 5 octavos metros. Si trabaja 3 horas y cuarto, ¿cuántos metros alcanzará a destapar? Si trabaja 3 horas y cuarto, ¿cuántos metros alcanzará a destapar? Para poder realizar la operación entre fracciones, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Transformar de número mixto a fracción. ¿Cierto? ¿Cómo se hacía? 3 por 4, 12 y 1, 13 y mantengo el 4. Luego realizamos la multiplicación de ambas fracciones. ¿Cierto? Entonces, 5 octavos, que es lo que avanza, ¿cierto? De metro, por el tiempo que trabajó. ¿Y cómo se multiplican fracciones? 5 por 13, 65 como horizontal, 8 por 4, 32. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo sirven, chiquillos, las fracciones en la vida diaria? Y ahora sirve transformar el número mixto porque te da una idea cuánto se demora, ¿cierto? Entonces, la respuesta sería que alcanzará a destapar aproximadamente 2 metros. ¿Hay que sirve mucho el número mixto? ¿Hasta aquí no hay dudas, chicos? ¿Chiquillas? ¿No? Ya. Bueno, ahora ayudemos a Bernardo en la siguiente problemática porque él no entiende mucho las fracciones. Entonces tenemos que ayudarlo. Esto te puede servir una tía porque tiene relación con bidones, con Profe, tiempos. Sí, dígame. yo no entendí el problema anterior. Perfecto. Esa es la idea, que me pregunte. Ya, lo explico rápido. Aquí se trata de que un grafiter, igual tiene que ver con la vida diaria, hay que tratar de entenderlo, destapa 5 octavos metros de cañería. Ya, como decir, destapa 5 metros. ¿Ya? Pero aquí te ponen fracción, 5 octavos metros. Si trabajara 3 horas y cuarto, ¿ya? Pues en 1 hora avanza 5 octavos, en 2 horas, ¿cierto? Avanza 10 octavos. Dice, ¿cuántos metros alcanzará a destapar en 3 horas y cuarto? ¿Se entendió más o menos el problema? Lo primero es entender el problema, ¿ya? ¿Cuántos metros va a destapar el gráfico si trabaja 3 horas y cuarto? Entonces, lo primero que hay que hacer es transformar este tiempo que está en número mixto a fracción común. ¿Cómo se hace? Multiplicamos 3 por 4, 12 y le sumamos el numerador, 13 cuartos. Entonces, ¿por qué hay que multiplicar, hija? Porque te está diciendo que el tiempo, supongamos que sean, démosle un valor entero, 2 horas, ¿ya? En 2 horas. Y avanza 1 metro por hora. Entonces tendría que multiplicar 1 por 2. Entonces en 2 horas avanzaría 2 metros. Pero aquí son fracciones, entonces nunca se compliquen. Siempre en la mente hagan cuenta como que es un número para entender el problema. Entonces aquí, destapa 5 octavos de cañería, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo? Te están pidiendo por 13 cuartos. Por eso que tienes que multiplicar. Y eso es todo. Solo multiplicar. Multiplicar los metros que destapa por el tiempo que se demora. ¿Ya? Por lo que te están pidiendo. Si trabajara 3 horas y cuarto, ¿cuántos metros alcanzará a destapar? Entonces tú multiplicas 5 por 13, 65, 8 por 4, 32. Los convierte en número mixto para tener una idea y son 2 metros aproximadamente. Es 2, algo, pero es 1 partido por 32 chiquitito. Entonces aproximadamente 2 metros. ¿En cuánto tiempo? En 3 horas y cuarto. Ahora sí, hija. ¿Sí? ¿Lo entendió? Sí. ¿Sí? Ya. Ya. Pregúntenos a las dudas, porque aquí lo importante es eso, chiquillos de la clase, ¿ya? Preguntar las dudas. Ya. Aquí Bernardo tiene un problema complicadísimo y no sabe fracciones, entonces hay que ayudarlo.
dice que quiere saber cuántos bidones de 3/4 litro necesitará para envasar el aceite de auto que compró, que corresponde a 5,5 litros. Ustedes dirán, ¿y si hubiera sido la botella de 1 litro? ¿Habría habido problemas, chiquillos, si los bidones fueran de 1 litro, Matías? ¿Esos son los litros de jugo que tú me hablabas? Si hubiera sido de 1 litro, Matías, ¿cuántos bidones hubiera ocupado más o menos para 5,5 litros? Más o menos. Si los bidones fueran de 1 litro. Si tienen 5 litros y los bidones fueran de 1 litro. Más o menos 5 o 6 bidones, ¿cierto? Un bidón por litro, ¿ya? Pero como es fracción, ¿cierto? Tenemos que trabajar. Entonces, al igual que el caso anterior, primero que todo debemos transformar de número mixto a fracción. Entonces, 5 por 2, 10 y 1, 11 medios. Para determinar la cantidad de bidones que nos daría Bernardo, podemos dividir la cantidad total de aceite, ¿cierto? Que es 11 medios, por 3/4, porque no es de 1 litro aquí, son 3/4. Entonces dividimos. Ahora, ¿cómo se dividían fracciones? Multiplicamos El rubio ahí. esa, la primera, la segunda, invertida, ¿cierto? Sí. Entonces nos quedaría muy bien, 11 por 4, 44, 2 por 3, 6, y esto nos quedaría 22 tercios, ¿cierto? Que convertir en número mixto para tener una idea de la cantidad de bidones que va a ocupar Bernardo, son 7 enteros o 1 tercio. Por lo tanto, ya podemos ayudar a Bernardo y confirmarle que necesitaría aproximadamente 7 bidones para poder envasar, ¿cierto?, el aceite de auto que compró, y le va a sobrar un poquitito ahí, ¿cierto? Chicos, ¿se entendió? Si no lo entienden, de verdad, yo no tengo problema en explicarlo de nuevo. ¿Lo entendieron? Antes era una multiplicación y ahora es una división. Sí, dígame. Va muy rápido. Ay, perdón, ya, voy a ir un poquito más lento, que me puse un poquito nerviosa porque me dio el reloj recién, nos quedan 5 minutos de clase, pero no importa que nos atrasemos, no hay problema por ustedes, si nos atrasamos, ¿no? Ya, si no hay problema por ustedes, No. me puse un poquito nerviosa porque me dio el reloj y quedaban 5 minutos de clase, entonces, pero no importa que nos demoremos, ¿ya? No importa, lo importante es que vamos más lento. Entonces voy a retroceder. Y empezamos de un principio, ¿ya? ¿Ahora sí? Ya, Sí. entonces, tienen que pararme, pues, chiquillos, con el pare, profe, pare. Ya, todo de nuevo. Aquí tenemos 5 enteros medios litros de aceite. ¿De acuerdo? Y hay que envasarlos en bidones de 3/4. Entonces hay que ver cuántas veces está contenido el 3/4 en el 5 enteros medio. ¿Ahí se entiende más? ¿Sí, chicos? Ahí sí. Ya. Eso es lo que hay que hacer entonces. ¿Cuánto está contenido esto en esto? ¿Ya? Entonces lo primero que hay que hacer es transformar este número mixto a fracción común. Entonces, 5 por 2, 10, más 1, 11 medios. ¿Estamos claritos? ¿Hasta ahí? Me dicen pare y yo paro, ¿ya? Luego, ¿qué hay que hacer? Como ya está todo convertido en fracción común, tenemos que hacer la división, es decir, ¿cuántas veces está contenido el 3/4 en 11 medios? ¿Cierto? Entonces dividimos 11 medios dividido por 3/4. ¿Cómo se divide en fracciones, chicos? Como dijo Matías, se multiplica la primera, cruzados, que sí, dijimos que de a poquito nos vamos a ir a cruzado, pero está bien, ¿ya? Y si no, multiplicamos la primera con la segunda invertida, que sería horizontal. 11 por 4, 44, 2 por 3, 6, ¿cierto? Entonces nos estaría quedando 44 partido por 2, 22, y 6 partido por 2, 3. Como fracción no le ayudamos mucho a Bernardo, ¿cierto? No, porque no entiende muchas fracciones. ¿Cómo le podríamos ayudar? Transformando esto en número mixto, ¿cierto? Y ahí nos queda 7 enteros, 1 tercio. Entonces ahora ya podemos ayudar a Bernardo y decirle que necesita 2, 3, 4, 5, 6, 7 bidones, ¿cierto? Para poder envasar el aceite y aún así le estaría quedando un poquito.
Ahora sí, hija, ¿lo entendió? La alumna que dijo que iba muy rápido. Sí, todo ¿Sí? bien. ¿Va todo bien ahora? ¿Sí? Muy bien. 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 Perfecto, perfecto. Lo logramos. Voy a que ese era el objetivo. Vamos a terminar justo a las 4 con el Power por si alguien... Profe, Sí, dígame, dígame. Todavía no me voy. ¿cuándo va a enviar la otra, cuándo va a enviar el otro PPT? Me parece que ya se sube a la plataforma ahora, esta semana. Pero tranquila, no, si tranquila, si vamos a reforzar de lo mismo, así que tranquila. Ya vamos a reforzar lo mismo, ya vamos a reforzar todo lo que es fracciones, ¿ya? Ya el otro ya va a ir más, un poquito más complejo, va a ir con decimales, ¿ya? El otro. Ya yo tengo aquí, chicos, por si alguien tiene alguna duda, por eso que quería dejar unos 10 minutitos para proyectar la guía, por si alguien tiene alguna duda. Por ejemplo, esta sección. ¿Alguien quiere que practiquemos, por ejemplo, la A, la B, la C, la D? Como estamos en la hora, si alguien quiere retirarse, espera un poquito que le voy a dar una recomendación. ¿Cuál es la recomendación, chiquillos? Que en la próxima clase, por favor, revisen el Power antes. Pero si yo la puse en la clase el día viernes, para que el día lunes, el próximo lunes 8, cuando ya me hagan entregas de la evaluación formativa, comiencen a revisar el otro Power, ¿cierto? El otro material, entonces cuando nos juntemos el otro viernes, veamos más dudas. Ya igual podemos apoyarnos con el Power porque nos va guiando, ¿cierto? Para que nos ordenemos. Pero sí, sí, dígame, dígame. Las guías que están ahora en la... Estas que están ahora de la segunda etapa, ¿hasta cuándo se pueden entregar? No, solamente había que entregar la evaluación formativa. Ya avisaré yo cuando haga otra evaluación formativa, ya cuando habremos avanzado más con fracciones, vamos a hacer una evaluación formativa de fracciones y decimales. ¿Ya? O sea que la guía que usted envió antes no había que entregarla, ¿cierto? No, no, solamente ya. evaluación formativa, nada más. Qué Ahora, alivio. si alguien le quiere mandar, no hay problema, yo la recepciono, y me la mandó, le saca la foto a su cuaderno, porque la idea es que la hagan en su cuaderno, ¿ya? Y en su cuaderno mantengan todo ordenadito ahí, y si quieren mandar la foto, o para que yo se la revise, o que vea alguna duda, no hay problema. Pero lo que había que mandar era solo la evaluación formativa. Esta O sí sea que todas estas guías que son de la segunda etapa se tienen que tener en el cuaderno y no en el enviarlas. cuaderno, claro, todo se hace en el cuaderno, y cuando yo se los pida, voy a decir yo, esta es evaluación formativa. Claro, Ah, ya. todo se queda en el cuaderno. ¿Lo Esa del sí, PPT también se tiene que tener en el cuaderno? ¿Lo del PPT también se tiene que tener en el cuaderno? no, porque el PPT es lo mismo que la guía, piensa que el PPT es lo que cosas de la guía. Pero, profe, yo escribí todo el PPT en el cuaderno. Oh, pero más aprender. Ah, también yo tenía una pregunta de la evaluación. Dígame qué duda tiene. Que era la 8. La 8, llevamos a la 8. O soy muy floja para hacerlo o no lo entendí. Es una de las dos, pero necesito que me lo explique. Por supuesto, si esa es la idea. Matías, usted me había preguntado, ¿me podría esperar un ratito? ¿No hay problema, Matías? No, ¿A ti? no hay problema. Ya, si algún alumno se quiere recibir ahora, que estamos en la hora, gracias por participar y los que se quieren seguir quedando, no hay problema, se quedan, ¿ya? Yo voy a estar aquí hasta que aclaremos la duda. Dice, un automóvil consume un octavo litro de benzina. Vamos a la pizarra, ¿ya? Ya, entonces un automóvil consume un octavo litro de benzina por cada kilómetro recorrido. Un octavo litro de benzina por cada kilómetro recorrido. ¿Ya? Después dice, ¿cuántos litros de benzina consumirá para recorrer 320 kilómetros? Es como una especie de regla de 3. ¿Cuántos litros de benzina consumirá para recorrer 320 kilómetros? Si alguien lo quiere hacer por regla de 3, lo puede hacer. Y si no, igual que el problema que resolvimos recién, ¿ya? ¿Se acuerdan del gaffiter que avanzaba un octavo metro? Es que, profe, mi hermana, que ya está como en la universidad ya, me explicó y también ella hace los ejercicios de la regla de A3, pero es que yo no entiendo mucho la regla de A3. Pero no importa, yo Entonces, te explico igual, yo te la voy a explicar. Pero si no la entiendes, también es fácil decir que si recorre
1 kilómetro con 1/8 litro, ¿cierto? Entonces te pide cuántos litros gastará en 320 kilómetros, ¿ya? Entonces, en 1 kilómetro, 1/8, ¿cierto? En 2 kilómetros, ¿cuánto va a ser en 2 kilómetros? 2/8, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Mira, en 1 kilómetro, 1/8, ¿cierto? El doble, en 2 kilómetros, va a ser el doble de 1/8, ¿cierto? 2/8. Entonces, por eso que te sirve la regla de 3 simple acá, porque dice 1/8 litro, 1 kilómetro. ¿Cuántos litros? 320 kilómetros. Entonces ahí multiplicas cruzado, ¿ya? Pero si no lo entiendes así, también lo puedes entender como lo hicimos recién con el café, ¿ya? Tú multiplicas 320 kilómetros recorro. ¿Y cuánto voy a gastar por cada kilómetro? Voy a gastar 1/8. Entonces 320 lo multiplico por lo que gasto en ese kilometraje. 320 por 1/8. ¿Ahora me va entendiendo un poquito? Sí, profe, sí le voy, sí le sigo. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces hay 3 formas de hacerlo. Una, regla de 3, ¿cierto? Que sería litros con litros, kilómetros con kilómetros. Otro, con este análisis, ¿cierto? 1 kilómetro, 1/8. 2 kilómetros, 2/8. 3 kilómetros, 3/8. ¿Cierto? Es decir, se va multiplicando. Y finalmente esto, que fue lo que hicimos con el gaffiter, ¿cierto? Si tengo 320 kilómetros recorridos y por cada kilómetro ocupo 1/8, ¿cuánto voy a ocupar en total? Multiplicamos 320 por 1 dividido por 8. Y eso se simplifica. ¿Por cuánto? Por 8, o se divide por 8. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 32? 4. 40, ¿Cierto? 4. Entonces la respuesta sería 40. 40 litros de benzina. La respuesta sería letra A. ¿Ahora sí? ¿Se entendió? ¿Hija? Sí, profe, sí entendí. Qué bueno, qué bueno. Pero se va a tener que esperar porque el 8, cuando yo se lo envié, lo dejé sin nada porque no lo entendí. Pero mándamelo de nuevo, mi niñita. No hay problema. Ah, bueno, ya. Ahora que lo entendió, me lo manda de nuevo. No se preocupen, ¿ya? Lo importante es saber que ustedes entiendan si la evaluación formativa es sin nota, chiquillos. Es sin nota. Es solo saber si van entendiendo todo lo que se está trabajando, ya sea a través de los PowerPoint, ahora, gracias a Dios, creo que resultó bien la clase, todos lo entendieron, sí. Alguien se aburrió, si alguien se aburrió, paciencia, de a poquito vamos a ir haciéndola más dinámica, que a mí me da miedo que hable el micrófono, porque si hablamos todos al mismo tiempo no vamos a entender nada. Así es que espero que me den su opinión desde la clase, a través del correo, incluso a través del chat, puede ser. Todo es mejorable, ¿ya? Vamos a la consulta de Matías. Matías, ¿me tenía una consulta o a lo mejor le contaste tu problema que resolvimos y ya la aclaró? La de la actividad 1 Actividad. Ya. es la F. ¿Qué letra? La letra F. Letra F. Ya, letra F. A ver, aquí vamos a mente. Letra F. Si la señora Sara tiene un bidón con 3 litros de jugo, ¿cierto? ¿Cuántas botellas de 3/8 podrá llenar con el jugo que tiene? Me parece una división, Matías. ¿Dejamos en la pizarra? Parece que es una división. Porque dice que tiene 3 litros y tiene que ver, ¿viste que se parece al problema de los bidones? Pero ese profe, ¿dónde están? Me perdí. Esta está en la guía, mi niña. En la guía, en la primera parte de la guía. La primera parte de la guía. Chiquillos, les aconsejo que vean sus videos, son súper buenos, ¿lo han visto? Esos links que están ahí, Sí. se los aconsejo, son muy clarificadores. ¿Ya? Ya, ¿le ubicó ahí, cuál era la F? La F. La F de la primera parte de la guía. ¿Ahora sí? Ya. ¿Es la de la señora Sara? La señora Sara, Señora. correcto, la señora Sara, exactamente. En efecto. En efecto, sí. Ya. Entonces,
Vamos a ver qué pasó con la señora Sara. De pura copucha quiero ver cuántos se están quedando. 37, gracias a todos los que se quedaron. Gracias, parece que siguen ahí todos. Ya, la señora Sara tiene un bidón con 3 litros de jugo. ¿Ya? 3 litros. Ahí tenemos los 3 litros de jugo, ¿ya? 3 litros. Y dice que quiere ver cuántas botellas de 3 octavos. Entonces tiene que dividir, ¿ya? Dividir, es decir, ¿cuántas veces cabe la botella de 3 octavos en los 3 litros? ¿Ya? Dice, ¿cuántas botellas de 3 octavos podrá llenar? Entonces, ¿cómo divido, chiquillos, cuando tengo un número entero y una fracción? ¿Se acuerdan qué hacíamos cuando teníamos un número entero? ¿Le ponía un 1 abajo? ¿Era un 1 abajo o un 1 arriba? Perfecto, uno abajo, hija, muy bien. Perfecto, se pone uno abajo, ¿ya? Y va a quedar convertido en 3 partido por 1, dividido en 3 partido por 8. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Y eso se multiplica cruzado? Claro, por supuesto, pero de aquí en adelante yo les ruego que inviertan la segunda mejor, ¿ya? La primera la mantienen fija y la otra la invierten, pero igual se puede cruzado, es lo mismo, mira. Profe, yo nunca entendí cómo lo daba vuelta y para qué. Ya yo te voy a explicar, porque ahora es fácil hacerlo cruzado, pero la próxima unidad, no te asustes, es álgebra. Y cuando veamos álgebra, ya vamos a requerir que esto se dé vuelta. Entonces mejor partamos ahora. ¿Qué es lo que es darlo vuelta? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 3 octavos? El 8 lo pones arriba y el 3 lo pones abajo. Mira qué fácil. Solo eso, darlo vuelta. ¿Cuál es el inverso de 3 octavos? 8 tercios. ¿Te fijas? Solo darlo vuelta. ¿Ya? Es que, profe, mi problema era que yo daba vuelta a la fracción justo en el momento en el que no lo tenía que dar vuelta, y cuando la tenía que dar vuelta, no la daba vuelta. Oh, ya, pues ahora acostúmbrese, mi niñita, con la división. Cuando es división tiene que dar la vuelta. Cuando es multiplicación, no. ¿Ya? Cuando es división. Ahora, si quiere para esta unidad, hágalo cruzado, pero insisto, la unidad de álgebra va a tener que aprender a dar vuelta a la segunda. Si lo hace cruzado, igual está bien. 3 por 8, 24. 1 por 3, 3. Ya es lo mismo, ¿ves? Y si la das vuelta y lo conviertes en multiplicación, 3 por 8, 24, 1 por 3, 3. Ahora vemos cuántas veces está contenido el 3 en el 24. ¿Cuántas veces, chicos? Unas 6. A ver, 3 por 6, 18. No. Mm. 8. 8, muy bien. Aprovecho de decirle que por favor aprovechemos esta cuarentena, ¿cierto? Para aprendernos las tablas, ¿ya? Entonces, ¿cuántas botellas de 3 octavos la señora Sara tiene que tener para envasar sus 3 litros? ¿Cuántos? 8. 8 botellas. ¿Ahora sí? ¿Entendieron el de la señora Sara? ¿Sí? Ya, chiquillos. Fue un gusto, como siempre, la sala de clases fue maravillosa. Pero, profe, ¿qué acabas de hacer con el 8? ¿Cómo llegó al 8? ¿Cómo llegué al 8? Ya, perdón. Tenemos 3 litros de jugo y lo dividimos por 3 octavos, que es la capacidad de cada botella. Entonces, para dividir, dijimos que le ponemos un 1 al 3 y nos queda convertido en 3 partido por 1, dividido por 3 octavos. Los que multiplican cruzado, 3 por 8, 24, 1 por 3, 3. Y los que multiplican, como yo quiero de aquí en adelante que lo hagan, por favor, dejan fijo 3 partido por 1, dan vuelta al 3 octavos y queda 8 tercios. Después multiplican horizontal, es decir, 3 por 8, 24, 1 por 3, 3. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 24? Cabe 8 veces. Por lo tanto, la señora Sara tiene que tener 8 envases de 3 octavos para envasar sus 3 litros de jugo. ¿Ahora sí? Sí, profe, está todo claro. Ah, maravilloso. Quiero darle las gracias, un aplauso para ustedes, como siempre un curso maravilloso. Yo soy una un aplauso. Gracias por mantener su micrófono en silencio. Y también los quiero mucho, mucho. Y cualquier duda, chiquillos, por correo, no hay ningún problema, y nos vamos a estar comunicando. Y si son dudas, Profe, por el WhatsApp. Dígame. que el otro día yo vi que ustedes tenían como un horario para que nosotros enviáramos las consultas y un horario para que ustedes respondieran las consultas. ¿Eso sigue en pie o no?
O sea, mi niñita, lo que pasa es que se me han juntado tantos correos, hija, que yo estoy respondiendo a la medida que el tiempo me lo permite, mi niña. Ya, yo tengo toda la voluntad del mundo, así que a la hora que ustedes quieran, manden los correos nomás, las preguntas, pero me tienen paciencia y yo también les respondo en lo primero que puedo. O sea, mientras más pronto, mejor. ¿Ya? Entonces no se preocupen por el horario. A partir de ahora está bien, pero me tienen paciencia con la respuesta, ¿ya? Y si es muy urgente... Ok. Sí, dígame. Y si es muy urgente podemos usar el chat, pero solamente cosas muy puntuales. Se han portado un 7 con el grupo matemática. No mandar cadena, nada que nos distraiga. Solamente cosas de colegio y con paciencia. Si ustedes me preguntan algo por el chat, si me tienen paciencia, no tengo problema en responder, ¿ya? Y en la clase de la evaluación formativa, flexibilidad, tanto de ustedes hacia mí como de mí hacia ustedes. Así que si alguien no puede, no importa, me manda el ejercicio que tiene duda, yo lo ayudo, y no importa que en la semana me la entreguen. ¿Ya? No están así el lunes, no. No, la medida que ustedes puedan me lo envían. Profe, ¿esta clase la va a subir a la página o no? Que la está grabando. Están todos, están los 37 casi todo el curso, así que no me lo resta necesario. ¿Ya? No, pero súbala igual. Que somos 40 en el curso. 41. Somos 42. 42. Bueno, ya, es que ¿sabes por qué me gustaría no subirla? Porque así es un motivo para que nos juntemos todos los viernes y hagamos clases presenciales. Y no va a decir, no, si la profe después la sube y la idea es que estemos todos acá para que preguntemos las dudas en vivo y en directo. Esa es la idea, chiquilla. Lo voy a pensar igual, ¿ya? Vamos a hacer una historia en cuarentena y vamos a salir en el Mega. O sea, ¿usted quiere que la suba, que cree que salió bien, salió todo clarito? ¿Sí? Bueno. Sí, es que lo decía para que, o sea, si lo sube para que algunos de nosotros que por lo menos se fueron, que yo vi a hartos que se iban y volvían, o como yo que tuve problemas con mi internet, como por último para que lo suba y lo veamos de nuevo si no entendimos algo. Eso. Ya, niña, ya. Bueno, lo vamos a hacer entonces, ¿ya? Ya, lo vamos a hacer, ¿ya? Ya, muchas gracias entonces por todo, los felicito por la asistencia, por el esfuerzo, y si Dios quiere será hasta el próximo viernes, ¿ya? Un besito, los quiero mucho, bendiciones, cuídense. La quiero mucho, tía. Seguimos por correo. ¡Chao, tía! Chao, chao, chao. 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 Chao, gracias. Chao. Chao. Chao, profe. Chao, los cabros. Cuídate, tía. Chao. Cuídense Bye, bye. mucho.